Hoy hablaremos de la segunda parte sobre el Ganoderma, cómo podría ayudarnos a resolver la obesidad y bajar de peso. Mi nombre es Priscila Horta, médico experta en alimentación saludable, y pueden seguirme en las redes sociales como Bienestar y Salud con Priscila. También, si quiere adquirir nuestros productos de alta calidad, puede entrar a nuestra página web www.bienestarysaludconprisca.usana.com. Hemos hablado últimamente del Ganoderma lucidum porque ha sido un hongo muy estudiado en la actualidad. ¿Por qué tanto revuelo con este alimento? Lo que pasa es que es uno de los hongos más estudiados en el mundo. Tiene más de 15.000 estudios médicos y sigue creciendo en número. Y hemos acabado de encontrar varios estudios científicos donde se habla de las propiedades curativas del Ganoderma para resolver la obesidad, disminuir el aumento de peso y también contrarrestar ciertos trastornos metabólicos que se dan en la misma. La revista británica científica Nature publicó el 25 de junio del 2015 un estudio realizado por una universidad de Taiwán, la Universidad de Chang-Gung en Taiwán, más otras colaboraciones por parte de los Estados Unidos, realizó un estudio científico con varios grupos de ratones de especie murina, donde se aisló una serie de bacterias que se mantuvieron alimentadas con una parte específica del Ganoderma lucidum. En este caso fue el micelio acuoso. Ellos lo que hicieron fue macerar y secar como tal el hongo completo del Ganoderma lucidum y extrajeron las partes bioactivas de la misma para poderla sembrar en el grupo microbiota bacteriana a nivel intestinal de los ratones. El estudio científico dividió varios grupos de ratones. Ratones alimentados con grasa de alto peso molecular, que son grasas saturadas, ratones alimentados con cuido o purina y ratones alimentados con comida normal. A cada uno de estos ratones se les dio un extracto de Ganoderma lucidum, especialmente la parte del micelio acuoso. Se empezó a aislar una serie de bacterias de la microbiota intestinal de cada ratón, de cada grupo de ratones, a través de un método llamado pirosegmentación, donde aíslan la información de las bacterias, el ARNR, de distintos grupos de microbiota. Se pudo evidenciar que se descubrieron varios grupos de bacterias que son las causantes de la obesidad en estos ratones. O sea, que hay una serie de microbiotas de bacterias que también puede tener el ser humano que esté provocando el aumento de peso y un mal metabolismo de las grasas. Estas bacterias son Mucispirillum shaydelii, Escherichia fergusoni, Enterococcus, Lactococcus lactis, Clostridium lactitufermentus, Acinetobacter valerigiensis, entre otras bacterias. Este estudio descubrió que este grupo de bacterias, estos filos, pueden provocar el desarrollo de la obesidad por la alteración en la microbiota intestinal de las bacterias benéficas. Y aparte de eso, provoca una alteración en el metabolismo de las grasas y otras sustancias que también provocan una resistencia a la insulina y entre otras. En este estudio también se corroboraron varias especies bacterianas que se correlacionaron negativamente con la obesidad, incluidos los bacteroides Goldsteini, bacteroides SPP, Anaerotroncus colihominis, Roseburia hominis, coprostanologineses. Además, comprobó el Ganoderma puede enriquecer también especies de bacterias específicas como el coprostoligeneses, metilpensum, Goldsteini, bacteroides SPP, Acolihominis, R. hominis y Clostridium. En los pacientes obesos se presenta un trastorno que se llama disbiosis intestinal, que significa que las bacterias maléficas provocan un desequilibrio en los niveles de las bacterias benéficas y por ende este provoca una alteración metabólica. Entonces se comprobó que al administrar Ganoderma lucidum, la parte acuosa del micelio generaba
un fortalecimiento en la flora intestinal benéfica de estos ratones. El Ganoderma lucidum activaba ciertas sustancias, zonas de unión, donde activaba el sistema inmunológico que provoca una protección en la barrera intestinal. Las bacterias maléficas que les nombré anteriormente secretan una sustancia muy tóxica que se llaman los lipopolisacáridos. Estas son las que activan el sistema inmunológico, provocando una inflamación crónica a nivel intestinal. En este estudio se avanzó mucho acerca de otras posibilidades, no solamente de manejo con el Ganoderma lucidum, sino también el manejo de cepas bacterianas benéficas. Entonces ellos descubrieron que podían hacer trasplantes fecales de los ratones que se trataron con el micelio acuoso del Ganoderma lucidum y alimentados con grasas polisaturadas, y se podía trasplantar a otro tipo de ratones que tenían una alimentación distinta. ¿Qué hicieron? De manera cuidadosa aislaron la materia fecal y extrajeron un grupo de bacterias que son las benéficas. Luego la introdujeron en el sistema gastrointestinal de los ratones que no fueron alimentados con el micelio acuoso del Ganoderma. Y de esa manera se vio cómo podía alterar la flora intestinal normal de esos ratones. Posteriormente de haber hecho la transferencia o el trasplante fecal a esos ratones que nunca fueron alimentados con Ganoderma lucidum, vieron una diferente relación entre un grupo de bacterias y otras, como son los firmicutes versus bacteroidetes, que son bacterias benéficas versus las maléficas. Entonces, fortalecían las benéficas e inhibían o disminuían las maléficas, y veíamos una reducción significativa de la grasa corporal y visceral de esos ratones que fueron trasplantados con esa materia fecal. Para corroborar esta afirmación, ellos sacaron más de 22.000 muestras fecales de distintos grupos de ratones y aislaron estas bacterias. De esa manera empezaron a darse cuenta que estas bacterias empezaban a alterar el sistema inmunológico. De esta manera se podía restaurar la barrera gastrointestinal. Vemos entonces que los pacientes con obesidad mórbida presentan generalmente efectos gastrointestinales o colon irritable, gastritis, entre otras enfermedades colónicas crónicas, y especialmente es por esta alteración bacteriana. También se evidenció que estas bacterias maléficas pueden provocar un aumento en el sistema inmunológico, especialmente en la producción de citoquinas proinflamatorias, interleuquinas y factor de necrosis tumoral, que provoca un ataque inflamatorio a nivel de la mucosa intestinal crónica. En los ratones obesos que solamente se alimentaron con ácidos grasos de alto peso molecular, se fortalecieron las cepas de bacterias maléficas que aumentaban aún más la producción de grasa. Entonces nos damos cuenta que lo que se trata de alimentación versus bacterias es muy importante. No solamente tiene que ver con la parte genética, sino con la parte de la alimentación y el manejo de nuestro estado de hábitos todos los días. En este estudio también se evidenció que también restauraba otras cepas de bacterias que no se habían conocido antes, como es la Kermansia mucinipila, que es potencialmente beneficiosa para el cuerpo y que podía proteger en el desarrollo de aumento de grasa corporal. No todo el Ganoderma lucidum sirve. En este estudio extrajeron 4 segmentos o fragmentos del Ganoderma. Lo llamaron G1, G2, G3 y G4, donde aislaron varios grupos de polisacáridos, y de esa manera pudieron determinar cuáles eran los principios activos de esta molécula. En esta investigación dividieron en 4 fragmentos el Ganoderma lucidum, como fue en G1, G2, G3 y G4, donde aislaron sustancias activas del Ganoderma, especialmente polisacáridos. El fragmento G1 tiene sustancias polisacáridas con un peso molecular superior a los 4.300 kilodaltons. Entre estos se compone
se comprende en un 47.5% de manosa, 26.3% de glucosa, 16.9% de galactosa, reduciendo significativamente el peso corporal. Aparte de eso, se evidenció que estos polisacáridos, los fragmentos G1, ayudan a disminuir la grasa en el hígado y tejido adiposo a nivel abdominal. Con respecto a los fragmentos G2, G3 y G4, no se encontró un efecto positivo, es decir, en realidad son inocuos, y se evidenció que solamente el fragmento G1 tiene efecto potencial en la reducción de peso corporal. Anteriormente, en los estudios científicos, se había encontrado que el Ganoderma era benéfico en disminuir la resistencia a la insulina, disminuir el azúcar a nivel de la sangre, pero no se había estudiado a nivel gastrointestinal y cómo afectaba la microbiota en estos animales. De esta manera se puede corroborar y confirmar que el Ganoderma lucidum puede ayudar a disminuir el peso corporal y que esto se relaciona con un desbalance en la microbiota gastrointestinal. Con este estudio científico también se puede confirmar que la obesidad se puede transferir. ¿De qué manera? Cuando se transfiere la microbiota gastrointestinal de los ratones enfermos, o sea, alimentados con grasa de alto peso molecular y no fueron alimentados con el Ganoderma lucidum, se trasplantó, se hizo un trasplante fecal a unos ratones que tenían una alimentación con comida normal, un peso normal. De esta manera se alteró la microbiota gastrointestinal y estos empezaron a subir de peso. Aparte de las bacterias, empezaron también a tener una alimentación rica en grasa. Entonces nos damos cuenta que la obesidad puede ser transferible solamente por transferir la microbiota gastrointestinal que provoca la obesidad. Se descubrió también que el Ganoderma lucidum ayuda a disminuir la resistencia a la insulina a través del fortalecimiento de ciertas bacterias benéficas y la reducción de bacterias maléficas como son el Escherichia fergusoni, que al esta ser inhibida mejoraba la barrera gastrointestinal y la inflamación. La participación del sistema inmunológico en el desarrollo de la obesidad es muy importante. Se evidenció que el micelio acuoso del Ganoderma lucidum disminuía la expresión de ciertos macrófagos que provocan un estado inflamatorio crónico. Los macrófagos tipo M1 y M244 se presentan cuando hay una muerte de sustancias como son las células adipocíticas, algunos hepatocitos, entonces estos lo rodean y lo encapsulan, provocando una inflamación crónica. Entonces se evidenció que el Ganoderma ayuda a disminuir la expresión de estos macrófagos y por ende a retrasar o disminuir el sistema inmunológico y su expresión inflamatoria. El Ganoderma lucidum también ayuda a expresar ciertas sustancias del sistema inmunológico como las células T, macrófagos, interleuquina 6, entre otras, que pueden contribuir en la antiobesidad. Uno de los hallazgos más importantes en este estudio es saber que el Ganoderma lucidum actúa como un prebiótico en el sistema gastrointestinal. ¿Cómo así? Este fortalece las bacterias benéficas para nuestro cuerpo. De esa manera puede proteger nuestro cuerpo de la obesidad. También reduce la resistencia a la insulina con la desfosforilación de ciertas sustancias que implican en la resistencia de la insulina. Y también se halló de que ayuda a disminuir las bacterias maléficas que provocan esa inflamación crónica y por ende un mal metabolismo de los ácidos grasos. En conclusión, el Ganoderma lucidum se ha evidenciado como una gran promesa para poder curar ciertas enfermedades y tratar ciertas afecciones a nivel del cuerpo. Entonces, si le ha gustado este tema, no se olvide de darle like, de hacer comentarios, comparta con sus familiares y amistades para que estén enterados de estos temas de salud. Y también no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico bienestarysaludconprisca@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Bienestar y Salud con Priscila.